¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Y qué dicen ustedes? Lunes 22 de mayo. Tengo que leer un nombre, si no, por eso me lo tengo que poner. ¿Cómo andan? Se nos fue Jorge Horacio, un amigo de Twitter, un suscriptor de este canal, un amigazo con el cual mantenía larguísimas conversaciones por el privado de Twitter, un hombre de mar, pero básicamente un buen tipo. Me quedé todo el fin de semana pensando cómo podemos definir como buena gente, pensaba yo, a quien no conoces. Es decir, no conoces mano a mano, es decir, nunca le has visto la cara, nunca tomaste un café con él, Guillermo. Me preguntaba a mí mismo. Y casi inmediatamente, como si fuera Hegel, ¿no es cierto? Hice mi propia antítesis y dije, ¿cuánta gente que conoces de toda la vida resultó ser una enorme mentira, ser una enorme falsedad? Si alguien que vos conociste durante 40, 50 años resultó ser un falluto o una falluta, eh, ¿por qué no poder confiar en alguien que no conoces? Algo con el cual tuviste simplemente un intercambio, como diríamos en mi época, epistolar. Pero siempre fue un tipo generoso, con esas cosas del hombre de mar que con una gran elegancia me corregía cuando me mandaba alguna animalada. Eh, Le mandé un pésame a la cuenta por si alguno de sus familiares la mantiene abierta y, y lamento mucho. Quería decirles esto, eh, que lo lamento realmente mucho. Antes de sacarme los anteojos, quiero hacerles un comentario. El dólar 4.90, 2.575, 2.575 el riesgo país. Eh, dos encuestas de imágenes que publicaron este fin de semana. Pero fíjense qué notable. Yo no le doy bola, menos a Jacobe. Pero fíjense qué notable. Para Jacobe, Javier Milei tiene 37% de imagen positiva, 42% de imagen negativa, es decir, tiene mayor imagen negativa que positiva. Patricia Burrich tiene 38% de imagen, perdón, 36% de imagen positiva, está ahí, 22 por 30 ni con esto, ni 39%, 39,5% de imagen negativa. Es decir, la imagen negativa de Javier Milei y de Patricia Burch lo superan. Cristina Kirchner, 25 a 82. 25 positivo, 82 negativa. Mauricio Macri, 21 positivo, 43 negativo. Sin caminar. Pichetto, 14, 13. Es el tipo... No, 14 positiva. Ah, él no sabe. 41 negativa. Después viene Horacio Rodríguez Larreta con 14% positiva, 52 negativa. Daniel Scioli 56 negativa, 11 positiva. Sergio Massa 11 positiva, 63 negativa. Bueno, Alberto Fernández 7 positivo, 62% negativo. Jacobe, al cual no le creo ni lo que come. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy decía un amigo mío que me mandó un tweet que me causó mucha gracia. Me dice, estoy en la esquina de Florida
y Avenida de Mayo. Hay un tipo disfrazado de león, carteles de Javier Milei y 15 personas haciendo coro. Y me quedé un rato largo. Me mandó un tweet y después me llamó por teléfono. Y me dijo, mira, hace un rato largo que estoy acá tomando un café y sigue siendo una reunión de pocos. Estamos en una situación muy particular, eso quería conversar con ustedes, básicamente. Tenemos una pobreza infantil mal medida del 60%. Es decir, 6 de cada 10 chicos son pobres. Está bien, alguien me dirá, lo que pasa que la gente humilde tiene más hijos que la gente que no lo es, entonces la variable es posible, es cierto. Hay un estudio que hizo una fundación, no importa cuál, porque yo ya no le hago publicidad gratis a nadie y pagando menos. Eh, y ahora voy a explicar por qué digo esto. Hay un estudio de una fundación que sostiene que los sectores medios y medios altos por lo general tienen 2, 3 hijos, no tienen más de eso. Y que cada vez es más numerosa las parejas que prefieren no tener hijos. A lo que yo les contestaría, y es difícil tener hijos cuando vos vivís en un monoambiente o vivís en un departamento con un living comedor y un dormitorio, y encima es alquilado. Los hijos tienen una directa proporción con los ingresos del grupo familiar, con los ingresos del padre. La diferencia es que el padre de la Argentina resultó ser el Estado, entonces la gente de menores recursos no tienen este plurito de decir yo no puedo traer un hijo al mundo porque no puedo mantenerlo. Es muy feo lo que estoy diciendo, pero es así. Si hubiera los mismos subsidios que se le entrega a los sectores bajos por hijo, se les entregara a los sectores medios, volveríamos al promedio que teníamos en la década del 60 de 3, y pico de chicos por matrimonio. Yo tengo 8 hijos de 2 matrimonios. Yo cumplí con el promedio. 3 del primero, 5 del segundo. Pero el 60% de los infantes en la Argentina están por debajo de la línea de pobreza. Eso significa algo muy sencillo. Mal alimentados, cuando vos sos chico, tenés una adolescencia complicada y vas a hacer todo difícil para vos tus estudios, por falta de proteínas, por falta de buena alimentación, tu capacidad cognitiva se deteriora, es feo, es muy feo. No es solo que es un chico pobre o mal alimentado, es un chico que va a ser dentro de unos años un señor sin futuro, o un adolescente sin futuro. Es decir, la materia prima del narcotráfico, vamos a decirlo así se entiende. Es decir, la política actual de los últimos 20 años le está dando mano de obra barata y subsidiada al narcotráfico. Son los soldaditos. No es todo así, yo conozco un montón de chicos que son muy humildes y que siguen estudiando y trabajan y los fines de semana tienen 2 horas libres y cortan el pasto. Acá está lleno de chicos así, que estudian en el colegio secundario los fines de semana, en vez de levantarse de la borrachera de la noche anterior, salen a cortar el pasto. Que me corta el pasto de la puerta de mi casa es un chico que viene sábado por medio y me puse a charlar una mañana con él y me dice que le dije, ¿estudiás? Me dice, sí, terminé el secundario, estoy haciendo el examen de ingreso para contador en la UNJU. Y le dije, qué bueno, ¿y cómo se está yendo? Y me dice, bien, bien.
Y digo, mira, si necesitas libros o que te explique alguna cosa, con todo gusto. Yo algo de economía entiendo. No, le agradezco mucho, señor, qué sé yo, qué sé cuánto. Y hace rato que tengo esta relación, es decir, que viene, me corta el pasto de adelante, y el pibe va avanzando, es decir, no es la totalidad. Tiene que ver con la casa, me dice, mi madre me pide, mi padre me ayuda, es decir, gente humilde, muy humilde, que vive en Alto Comedero, que es una zona de casas hechas por el Estado, con, con, con luz, con asfalto, que no tengo yo, es decir, con cemento. Es decir, acá se ayuda a la gente. Claro, es una población pequeña, son 500.000 habitantes, 600.000 habitantes, Jujuy. Pero es una tragedia lo del 60%. Hoy el presidente salió a hablar, a recordar el trabajo de Horacio Rodríguez Larreta en PAMI y el suicidio de Favaloro. Lamento decirle al señor presidente que el suicidio de Favaloro no tiene relación con el PAMI. Lo del PAMI fue una vergüenza, pero no tuvo relación con el suicidio de René. Pero el PAMI era una vergüenza en esa época y no les digo ahora. Y nos recordó el 13% que ejecutó Patricia Burrich por orden de Domingo Cavallo en el gobierno del radical Fernando de la Rúa. Como verán, para joder a la gente, había un correligionario, había un liberal y había una neoperonista o una peronista. Los tres se aunaron para joder a los jubilados y sacarles el 13%. Ahora, que Fernández nos venga a decir esto con indignación, él que fue jefe de gabinete de Néstor Bolsos Kirchner, me da un poco de vergüenza ajena. Ganó la UCR o Barda, de Juntos por el Cambio, Corral de Bustos. Corral de Bustos es una localidad mediana de Córdoba, muy bonita, por lo que yo recuerdo. Lo interesante es que se la arrebataron después de 16 años gobernada por el peronismo, aliado a el peronismo que reconoce como líder a Juan Schiaretti. Esta es la novedad, esto es lo importante. Los medios tienen un tratamiento diferenciado. Cuando hablan de algo bueno del espacio de Juntos por el Cambio, hablan del PRO. Cuando gana la Unión Cívica Radical, ganó Juntos por el Cambio. Es una situación muy simpática. Hoy Infobae nos dice que se reunieron Burrich, perdón, Horacio Rodríguez Larreta, ese es el orden, Burrich con los referentes provinciales para decidir las listas. Y yo tuve hago este comentario. Me parece bien que se reúna lo que es la minoría en la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, porque de hecho son una minoría, por cantidad de intendencias, tienen 22. Para acomodar su agenda, para después sentarse a hablar con la mayoría, que tiene 32, 10 intendencias más que ellos, en lugares más estratégicos que ellos, para dirimir cómo resolvemos esta cuestión. Tengo para mí que la posibilidad de una fórmula en las PASO, una fórmula radical pura a nivel nacional y a nivel provincial, no habría que descartarla. Y esto le daría muchísimo impulso a la marca, a Juntos por el Cambio, a la franquicia, como dirían los norteamericanos. Le daría mucha fuerza, porque en la competencia te exige salir a buscar votos. Cosa que yo siempre le he dicho a los amigos del PRO que no me dan bolilla. Ellos resuelven la cosa entre ellos, casi de manera sectaria. Es decir, se reúnen 10 dirigentes,
y, e ignoran al afiliado al PRO. Y un partido político tiene que tener una vida política y la vida política se da en los afiliados, aquellos que se comprometen firmando una ficha, contribuir con inteligencia, con su tiempo, con su militancia, al crecimiento de un espacio político determinado, en este caso el PRO. Pero no hacen hablar al afiliado del PRO. Hablan entre ellos, es endogámica la relación del PRO. Esto me parece que sin Macri es un defecto. Con Macri también lo era, pero Macri manejaba con más sutileza estas circunstancias. Muy bien. Yo digo que sería bueno una interna donde el PRO se encuentre con la realidad y la UCR también se encuentre con la realidad. Entonces, ambos compitiendo con una fórmula muy sencilla, con candidatos propios. Pero con candidatos propios de candidato a presidente y a vice. En algunos lugares podemos perfectamente unificar la lista de diputados nacionales, lugares, por ejemplo, donde el PRO no tiene una representación importante. Ahí sí la UCR debe buscar la unidad es decir, la lista de unidad para que haya representantes del PRO ahí en aquellas provincias donde por ahí podemos conseguir 2 diputados. Porque somos minoría frente al peronismo. Catamarca, San Juan, San Luis, Tucumán, Misiones, Formosa, que podemos pelearla un poco más. Es decir, hay que mirar la cosa desde con una óptica mucho más federal que lo que se está viendo ahora. Yo me tomé un descanso porque hay cosas que a uno le suceden en la vida y le suceden porque la vida es así, las cosas suceden y dejan en un momento de suceder. En este caso sucede y me tiene la lógica preocupación de cualquier persona al cual tiene una angustia por un ser querido. Pero aparte es bueno tomarse de vez en cuando un break para pensar, inclusive pensar lo que uno está haciendo con, con esto, a dónde estoy yendo con estos videos. Yo no tengo militancia política, he dejado de tenerla. Ustedes saben perfectamente que yo soy un hombre de Unión Cívica Radical, aunque no esté afiliado. Pero soy bastante crítico de mi partido desde toda la vida. Yo lo que rescato del radicalismo es su afán de preguntarle al de al lado, ¿qué opinás? Si el de al lado es un radical, mucho mejor. Y esta rebeldía que generó siempre la intransigencia radical en el sentido de decir, a ver, pará un poco, ¿por qué tiene que ser como vos decís? Vamos a preguntarle al afiliado. Esto no descarta la posibilidad de sentarnos a dialogar. Lo hicimos en el 2015. Necesitaba de alguna manera legitimarse Mauricio Macri y fuimos a una interna. A las PASO, las perdimos. La ganó Mauricio Macri porque era el hombre en ese momento, como sigo pensando que hubiera sido el hombre en este momento. Pero yo no coincido, mi pensamiento no coincide con el de él. Algún día me gustaría que Mauricio Macri nos dijera la verdad, porque él no fue candidato. Porque esto de la horizontalidad democrática del PRO no se prueba en los hechos. Es decir, esto que dijo aquel 26 de marzo, eh, yo quiero que haya competencia, bla, 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 no está ocurriendo. Es decir, tampoco le dan bola a las razones por las cuales él abandonó la competencia política si alguna vez había pensado en tenerla. Porque deciden todo por encuestas.
Está bien, ustedes me dirán, después van a las PASO. Sí, sí, pero yo vuelvo a repetir. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cómo es la mecánica para elegir los candidatos para ir a las PASO? Porque la mecánica que va a usar el radicalismo seguramente es, si no se pone de acuerdo en algún distrito, irán a internas del radicalismo para elegir los candidatos que van a ir a las PASO. Parece confuso, pero es la cosa más democrática del mundo. Pero esto vuelvo a los medios y a esto que dice Jacobe, que es un visitante de los medios. Milei tiene mayor imagen negativa que positiva, obviamente, porque estamos hablando de imagen. Y Horacio se derrumbó porque nunca estuvo más, nunca tuvo en las encuestas serias, nunca tuvo más de 21 o 22% de imagen positiva. Y siempre tuvo imagen negativa. ¿Por qué tenía imagen negativa? Por una razón muy sencilla, porque él no es un tipo empático. No es un tipo que eh, si sonríe se rompe. Hay personajes que no están hechos para la exposición electoral y hay otros que sí. 4 años de candidato agota, agota. Es decir, cuando yo decía en estos videos y cuando hacíamos los vivos que lanzarse en el 2019 había sido una locura, lo prueban los números de Jacobe. Y ojo, Jacobe es un amigo de Horacio. Que si los números deben ser peores. Pese que puede aparecer alguno que dice que está arriba, tampoco Patricia tiene una imagen positiva alta, ni la va a tener. Porque vos cuando un candidato tiene futuro, o tiene presencia, o tiene personalidad, te das cuenta en la calle. Creo que nos pasaba a los radicales en el 2014 con Macri. La gente te decía, los correligionarios nos decían, che, este Macri es una cosa seria. No, no, estuve en la capital, che, la capital está muy bien. Vos veías por lo menos en el primer y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, año 2014, que la gente de tu propio partido, tus correligionarios, tus amigos, eh, te decían, che, mira, hay que tratar de juntarse con este tipo. ¿Qué fue lo que hizo el radicalismo? El Lilita Carrió era una excusa, necesitábamos un puente, alguien que operara un encuentro, porque había sectores del radicalismo que te decían, sí, Macri maneja muy bien la capital, pero es un nene bien, es un tipo de ultraderecha, es un liberal, qué sé yo. Esas pavadas que solemos decir los radicales cuando no tenemos argumentos. Si yo estuviera en el partido, ya hace rato que me hubieran pedido la expulsión, pero le estoy diciendo lo que siento, la verdad. Cuando los radicales no tenemos argumentos, inventamos el asunto de que es liberal, que se acabaron las ideologías en el sentido derecha e izquierda. Hoy la gente quiere que la gente que se ofrece para administrar lo haga con honestidad, con decencia. Si es de derecha, si es de izquierda, es un problema para la filosofía. Y tampoco. Macri es un señor práctico, pragmático, que un día se dio cuenta que el bigotito y estar muy rodeado de chicos de Barrio Parque no le era útil. Se afeitó el bigotito y dejó de vivir en Barrio Parque. Y fue una fonoaudióloga para cambiar el tono de la voz. ¿Viste? Bien. Era un hombre con inteligencia como para modificarse a él mismo en función de ser más entendible, más atractivo para los sectores del centro, para los sectores medios, cuando se dio cuenta que él era un líder en sectores pequeños
y él quería ser un líder en sectores más ampliados, más grandes. Estamos viendo una situación extraña y con esto voy redondeando. Los dos candidatos del PRO, a los cuales todo el mundo juega con este nivel de imagen, eh, era lo que dije la anteúltima vez que nos vimos, el día miércoles. No alcanza. Con lo que ofrece el PRO no alcanza. No es mala fe de mi parte, no es porque, que son del PRO, como me dijo alguien. No, no, no. Yo tengo enormes amigos que son del PRO, pero ante todo son amigos. El Gordo Lombardi, a Chaval, un montón de gente. Pero no alcanza, como no alcanza, no alcanza. Como no nos alcanzaba a nosotros, como no nos alcanza, creo, a nosotros. Por lo menos lo muy conocido del radicalismo. Pero tenemos una manera de encarar estos últimos 60 días diferentes del PRO. Nos reunimos, se reunieron en Córdoba todo el radicalismo a discutir políticamente lo que habían acordado las fundaciones, lo que habían, porque el radicalismo no se come más de la banana de las fundaciones. A mí me generó un enorme enojo personal ver en un paper de una fundación párrafos completos de cosas que yo he escrito en mi blog. Por lo tanto, no es que cosas que dije, que tendría que buscarlo, y como yo no tengo la menor idea de lo que dije hace una semana, tengo que buscarlo y me da pereza, no tengo por qué buscarlo. Pero el blog es distinto. ¿Y quién se dio cuenta? Anita. Me dijo, pero esto lo escribiste vos. ¿Estás escribiendo para tal fundación? Me dijo. No, no escribo para nadie. Me dice, mira, sin encomillar, sin citarme. Y me quedó absolutamente claro cómo es el juego de las fundaciones. Como siempre tuve en claro el juego de las ONG. Porque no modificaba en gran medida poner comillas y poner citar. Doctor fulano de tal, quizás un montón de gente diría, el gallego, mira el gallego lo que dijo. Y tampoco me molesta desde el punto de vista del derecho de autor. Yo siempre dije, lo que decía un viejo dirigente radical, si decís una cosa interesante, me la apropio. Pero en el caso del tipo que escribe, lo dice alguien que escribe, es más molesto, me genera molestia. Pero el radicalismo se reunió en Córdoba para discutir políticamente las propuestas económicas. Para tener una propuesta política respecto a las situaciones económicas, sociales, etcétera, etcétera, el combo, como decimos nosotros. Y ahí se reunieron los dos candidatos a presidente, Morales y Facundo Manes. Y me cuentan los amigos que estuvieron en Córdoba que la charla entre ellos fue realmente afectuosa y que la conversación fue muy abierta, muy franca. Y a mí me da la sensación de que el presidente del partido y el candidato que es a la vez candidato a presidente y el candidato a presidente que tiene el apoyo de la poderosa dentro del radicalismo provincia de Buenos Aires dice cosas. Y yo me adelanto a lo que me supongo que sería una medida inteligente. Si el radicalismo se planta frente al PRO y dice vamos amablemente a debatir y amablemente a preguntarle a la sociedad, va a haber una lucha de estructuras contra imagen.
y traduzco el término estructura porque no es el concepto de la superestructura del pensamiento marxista, no, estoy hablando de estructura, de una estructura orgánica, de una organicidad política, de tener, por ejemplo, tres provincias, de tener 400 y pico de intendencias, de tener una candidata gobernadora como Carolina Lozada que tiene una imagen altísima y una intención de voto del 48%. Digo, a eso me refiero cuando hablo de estructura. De tener hombres y mujeres en un partido político que generan confianza en sus distintas provincias. Si los que me escuchan esto, me van a escuchar esto mañana o pasado, miden al radicalismo por el radicalismo de la capital, cometen un error. Cometen un error. Si miden al radicalismo por el pasado, cometen un error. Ustedes tienen que medir el pensamiento del radicalismo como del PRO, como del socialismo, como del propio peronismo, por lo que tiene hoy y ofrece hacia adelante, no lo que pasó atrás. Yo a veces escucho o leo cosas en Twitter contra el pensamiento radical o contra la gente del PRO, que me hace acordar a la máquina de coser de Perón. Todos sabemos del pasado de Horacio y todos conocemos el pasado de Patricia. Pero a mí no me parece que la sociedad lo juzgue ni a Horacio ni a Patricia por su pasado, los están juzgando por su presente. Y al radicalismo hay que juzgarlo por su presente, no por su pasado. Mecánica política que les ofrezco, si les sirve, úsenla. Si no, pueden hacer lo mismo que hizo esa fundación tan famosa, usar lo que yo digo y no citarme en el proceso. Los quiero mucho. Los que tengan fe, esa cosa tan envidiable para mí. Como decía mi madre, un Padre Nuestro, un Ave María no se le niega a nadie. Eso decía Carmela Soler de Banzas, la enorme señora que fue mi madre. Parafraseándola a ella, un Padre Nuestro, un Ave María por nuestro amigo Jorge Horacio, aquellos que son creyentes, no estaría de más. Yo lo único que hago es, desde que me enteré, es lamentarlo. Los quiero mucho, nos vemos mañana, sean buenos.